podría calentarle la cabeza analizando quién tiene la culpa de que la electricidad nos cueste lo que estamos pagando por ella. O podría hacerlo un poquito más fácil y recordar lo que decían ante una situación similar, pero estando en el gobierno como presidente Mariano Rajoy, el hoy vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, cuando era portavoz de Unidas Podemos, y su compañero en el llamado Pacto del Botellín, Alberto Garzón, hoy ministro de Consumo. Pero no, eso seguro que ya han tenido la oportunidad de escucharlo en más de una ocasión, que les habrá llegado por WhatsApp, que lo habrán visto en algunos medios y no quiero repetirme porque sé que eso indigna bastante. Yo prefiero atenerme al presente, un presente en el que ese gobierno formado por quienes tan alarmados estaban por la subida del precio de la electricidad no han hecho absolutamente nada por evitarlo. No solo eso, ni el ministro de Consumo ni el vicepresidente del área social del gobierno han dicho absolutamente nada al respecto, han estado desaparecidos. Y lo más que hemos podido escuchar desde las filas de esa parte del gobierno ha sido alguna insinuación hacia que la electricidad como sector clave, como sector estratégico, debería ser nacionalizado. Como si nacionalizando el sector y nacionalizando la empresa, producir y distribuir la electricidad dejara de costar un solo euro, como si producir y distribuir la electricidad no hubiera que pagarlo. Lo pagaríamos igual, vía impuestos, porque las cosas cuestan lo que cuestan. Eso sí, una de las soluciones más sencillas que tiene el gobierno en sus manos es bajar los impuestos con los que tiene grabada la producción y distribución de la electricidad. Me refiero al impuesto eléctrico, un impuesto específico a la electricidad que, sumado a la base imponible que ya cuesta la propia producción y distribución de la electricidad, a eso se le suma el IVA, que es el máximo, el 21%, pero que como se aplica, como les decía, sobre esa base imponible y sobre ese impuesto eléctrico, en realidad viene a suponer un 27%. Bien, eso se podría reducir, lo podría reducir el gobierno, está en su mano, es su decisión, pero no lo hace. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues según la ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero, pues resulta que es que Europa está en contra de eso. Bueno, pues Europa estará en contra. Sí, probablemente. Ya recordamos que fue el mismo argumento que utilizó para decir que el IVA de las mascarillas no se podía bajar, porque Europa estaba en contra. Eso sí, cuando se le demostró que en prácticamente todos los países de la Unión Europea el IVA de las mascarillas era ínfimo, bueno, pues ya parece que el gobierno rectificó, ya no era así. Pues ahora aplíquense el cuento. En prácticamente toda Europa el IVA que grava la energía eléctrica es muy inferior al que se aplica en España. Pero según la ministra de Economía y que también es portavoz del gobierno, pues en Europa bajar el IVA de la electricidad no lo verían bien. Bueno, eso está por ver. Ahora bien, es que además nosotros pagamos, por ejemplo, por tener cerradas centrales nucleares. Es decir, tenemos centrales nucleares que nos cuestan un dinero y las tenemos cerradas y tenemos que pagarlo. Y además tenemos que comprar la energía nuclear a otros países. Es verdad que la energía nuclear
es segura, está demostrado, aunque no sea tan limpia como otra. Pero eso sí, nosotros compramos la energía nuclear a otros países y nosotros les guardamos los residuos generados por la producción de esa energía nuclear, como si la hubiéramos producido nosotros. Y además pagamos. Y además no tenemos en cuenta algo tan claro como que si estalla una central nuclear en el sur de Francia, España se va a ver tan perjudicada por esa lluvia radioactiva como si hubiera estado en Lemóniz. Quiero decir que es que no hay diferencia. Pero eso sí, todo nos cuesta más. Y, por ejemplo, no desarrollamos la energía alternativa, la energía eólica, la de nuestros vientos, la de nuestra marea, nuestra energía solar, las tenemos prácticamente paralizadas. Y cuando a alguien se anima a producir, se le crucifica también a impuestos. Ese es el sistema que tenemos aquí. De nuevo, volvemos a la receta izquierdista que se está aplicando de un modo sistemático en tantas cosas. Esa receta es la siguiente. Se aplican impuestos grandes y a todo y por todo al tiempo que se decide ayudar y subvencionar a aquellos que no pueden pagarlo precisamente porque es muy caro. De esta manera, cada vez la gente se empobrece más y cada vez son más los que necesitan ayudas del gobierno. De esa manera se genera el clientelismo. De eso podemos dar buena cuenta en algunas comunidades autónomas. La verdad es que de todo esto, como les decía, lo que me interesa es el presente. Y realmente es un ejemplo más del fraude que es Podemos, del fraude que es Podemos y sus dirigentes, porque realmente no hay en la historia de España una formación política que haya sido capaz de fundirse con la casta que critica de un modo tan rápido, tan absoluto como ha ocurrido con Podemos. Les hablamos de los sueldos, les hablamos de los enchufados, les hablamos de sus asesores, les hablamos del casoplón. ¿De qué quieren que hablemos? Con todo esto a mí no me extrañaría nada que a no tardar mucho viéramos a alguien de Podemos sentado en el Consejo de Administración de una eléctrica, sencillamente porque ellos lo criticaban. O sea, como lo criticaban, seguro que lo harán. Y ahora, para acabar, permítanme una pregunta algo conspiranoica. Me resulta muy llamativo el afán que tienen los sucesivos gobiernos en electrificarnos, es decir, en que todo lo tengamos eléctrico. Les pongo el ejemplo de los coches. De gasolina a gasoil, nos quieren llevar a todos hacia lo eléctrico. Las motocicletas de gasoil quieren prácticamente sustituirlas por los patinetes eléctricos. Y claro, yo me pregunto, si cada vez la electricidad es más cara, ¿por qué ese afán de pasarnos a todos directamente a lo eléctrico?